Escuela de Lea. Critican la cosmología milésica que buscan el principio material para el mundo, porque sería una explicación inmediata para la realidad. Se preocupan por el logos humano, la razón, y se tiene la capacidad de conocer o entender el mundo realmente. Sus principales representantes son Jenofantes, Parménides, Zenón, Meliso. Genófanes, 570-480 c., nació en Colofón, Jonia, y llevó una vida de errante y poeta hasta establecerse en Elea, donde fundó una escuela filosófica. Era un hombre de mentalidad independiente, sus viajes le enseñaron a pensar por cuenta propia, con su sentido crítico y antidogmático. Genófanes fue el primer teólogo de la historia, el primero que trató el problema de Dios. Crítico a los dioses de la mitología griega porque estaban conectados en un patrón humano. Decía que si los bueyes o leones tuvieran manos para pintar a sus dioses, los bueyes pintarían bueyes y los leones pintarían leones. Se rebeló contra la concepción de la cultura como un don de la divinidad, diciendo, los hombres lo han conseguido todo mediante sus esfuerzos inquisidores. También se enfrentó con la escala de valores tradicional que daban lugar preeminente a la fuerza. Afirmó que la sabiduría era superior a la fuerza, la belleza y la destreza. Parménides, 540-470 c., era de la ciudad de Elea, fue discípulo de Jenofantes, pero como filósofo puede considerársele como muy superior. Se dedicó a cuestiones políticas, dando leyes civiles a su ciudad natal. Lo que se conserva de su obra se halla en un extenso poema titulado Sobre la naturaleza. Con él nace una nueva disciplina filosófica, la metafísica, o ciencia que estudia el ser. El ser es la única cualidad que tienen en común todos los objetos del mundo. Unos son blancos, otros negros, unos suaves, otros rugosos, unos circulares, otros rectos, pero todos son objetos que poseen la misma cualidad de ser. Las características especiales que tiene el ser según Parménides: el ser es único, inmóvil, eterno, continuo, etc. Hacen que el concepto de ser se aproxime al concepto de Dios. Zenón de Elea, siglo V a.C., fue el discípulo predilecto de Parménides, sobre todo por sus famosas paradojas relacionadas con el movimiento y la pluralidad. Por ejemplo, si Aquiles se moviera, nunca podría alcanzar a una tortuga. En la escuela eleática se dio más importancia a los resultados de la argumentación abstracta que a los testimonios de los sentidos, al racionalismo epistemológico. Así, por ejemplo, Zenón negó la existencia del movimiento porque conceptualmente, mentalmente, es imposible imaginárselo, dado que el espacio es divisible en un número finito de puntos, y para moverse de un punto a otro habría que atravesar infinitos puntos, lo cual es imposible. Meliso de Samos, 440 a.C., filósofo y guerrero valeroso, derrotó a los atenienses y, en el 440 siguió defendiendo la filosofía de Parménides frente a la escuela pitagórica y Anaxágoras, aunque modificando algunas de sus tesis. El ser sería infinito. Parménides lo consideraba finito, porque de ser finito estaría por sus bordes o algo distinto, por el no, ser o el vacío. Y debería ser incorpóreo, porque de lo contrario sería divisible en partes. Escuela de Éfeso. Heráclito de Éfeso, vivió entre los siglos 6 y 5 a.C., perteneció a una familia noble de su ciudad. La especulación de los jonios o milesios que culmina en la doctrina de Heráclito, que por primera vez aborda el problema mismo de la investigación del hombre que la emprende. Es autor de una obra que se conoció como Acerca de la naturaleza. Parte del dinamismo y movimiento del universo, movimiento que, según él, no nos lleva al caos, sino que está sometido a un orden, armonía o ley, la dialéctica. Esta es consecuencia del equilibrio que se produce entre la lucha de los contrarios. La dialéctica es pues, según Heráclito, que el argen explicativo del universo está representada mediante el fuego. El punto de partida de Heráclito es la comprobación del incesante devenir de las cosas. El mundo es un flujo perpetuo, no es posible meterse dos veces en el mismo río, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado. Los pluralistas son denominados así porque se proponen como principio una multiplicidad de elementos que, si bien es cierto, permanecen invariables, pero que en las relaciones recíprocas entre los elementos dan lugar al cambio, a la transformación que presenciamos en el mundo. Están representados por Empédocles, 492 a 552. Él mismo presenta su doctrina como un instrumento eficaz para dominar las fuerzas naturales e incluso para recuperar el Hades, la vida de los difuntos. Su figura de mago, o charlatán, está iluminada por las leyendas que se formaban con respecto a su muerte.
Sus secuaces dijeron que fue llevado al cielo durante la noche, sus adversarios, que se había precipitado en el cráter del Etna. Todo esto para que le creyeran un dios. Empédocles es consecuente de los límites del conocimiento humano. Los poderes cognitivos del hombre son limitados, el hombre ve solo una pequeña parte de una vida que no es vida y conoce solo aquello con lo que casualmente se encuentra. Anaxágoras, 449-428 AC, nacido en Clazomene, es presentado como un hombre absorto en sus especulaciones y extraño a cualquier actividad práctica. Para poder ocuparse de sus investigaciones, cedió cuanto poseía a sus parientes. Fue el primero que introdujo la filosofía en Atenas, gobernada entonces por Pericles. También acepta el principio de Parménides de la sustancia inmutable del ser. Decía que la causa del movimiento de las cosas es el nous, inteligencia universal, que él la considera como una materia muy sutil, pero que no es espiritual. Que este nous es el principio rector del universo diferente de las homeomerias. Escuela atomista. Representan en la antigüedad una línea de pensamiento que busca lo esencial del mundo. No es un principio ideal, sino es un elemento material, el átomo, que explica el principio de las cosas, pero también su cambio, su devenir. Sus representantes son Demócrito, 460-370 c., nació en Abdera, Tracia, recibe influencia de los planteamientos de Parménides. Existe una única realidad en el universo, pero esa realidad no tiene por qué ser esférica. Para él, los átomos que forman el universo tienen una múltiple de formas y son eternas, múltiples desde la eternidad. El átomo representa lo completo, lo lleno, pero entre los átomos se admite la existencia del vacío que permite que los átomos se muevan y se agrupen, lo que en consecuencia genera las diversas cosas de la realidad, ya sean abstractas o concretas. Leucipo, 500-440 c., fue el primero en exponer una doctrina de los átomos, concebidos como partículas materiales indivisibles. Formuló la teoría del vacío, y el principio de causalidad, afirmando que ninguna cosa surge sin causa, todo surge por alguna razón y en virtud de la necesidad.